Todos. Buenos días a todos. Nos encontramos reunidos como parte de una actividad del Diplomado ERA para realizar la tarea colaborativa del módulo 4, videoforo de discusión cuando aparecen las comorbilidades. En esta ocasión contamos con los siguientes participantes. La doctora Iris Anexi Jiménez Vieira del Hospital General de Zona número 1 de Colima. La doctora Isaura Piedra Mendoza, del SAI del Hospital General Jorge Soberón Acevedo de Iguala, el doctor Carlos Emanuel Valdés Ramírez, del Capacit Tijuana, y su servidora, la doctora Juana Redondo Fuentes, del Capacit Naucalpan. En el entendido que todos conocemos los casos que ahora presentamos para la discusión, en el caso de Camila, dirijo la pregunta a la doctora Anexi. Y resumiendo los antecedentes de Camila, una paciente de 52 años de edad, a 10 años del diagnóstico de infección por VIH, encontrándose en su segundo esquema de tratamiento, con un cambio por falla al primer esquema, con el antecedente de contar con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, obesidad grado 1 y enfermedad renal crónica, Caligo G4A2 y Framingham de 19.5 a 10 años. Doctora, ¿qué abordaje le daría a este caso? Buenos días, doctora Juana. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, como ya podemos todos analizar el caso, es un caso relativamente complejo. Afortunadamente no es de los casos más comunes que nos va a tocar ver, pero bueno, sí es el que nos representa un gran reto. Estamos observando que es una paciente que lleva 10 años de evolución. Como lo hemos visto, desconocemos el seguimiento que se le dio a la falla renal, pero en este momento pues cursa con una enfermedad renal grado 4. De acuerdo a lo que hemos encontrado en la biopsia, pues tiene varios cambios, algunos sugestivos probablemente de falla asociada al mal control de la diabetes, pero sí encontramos algunos datos que llaman mucho la atención como la atrofia tubular y la fibrosis intersticial, que nos podría sugerir una nefritis intersticial crónica inducida por tenofovir. Entonces, aquí es muy importante este antecedente de falla renal porque si hablamos de un proceso crónico es poco probable que vayamos a recuperar la función renal y que eso nos permita a lo mejor hacer algún cambio de manera transitoria y después regresar al esquema que teníamos. Muy seguramente con este paciente pues debemos de considerar ya un esquema para el seguimiento a largo plazo del tratamiento, de su tratamiento antirretroviral. Sabemos que con determinadas tasas de filtrado glomerular pues hay fármacos que no vamos a poder utilizar y de ahí la importancia de elegir un buen esquema y más en el escenario de un paciente que ya tiene múltiples o antecedente más bien de mutaciones de resistencia. Otra cosa muy importante al decidir escoger un nuevo esquema antirretroviral sería evaluar o tomar en cuenta el riesgo cardiovascular que nos están reportando. Y ella tiene un riesgo cardiovascular muy alto y entonces está utilizando un IP, tiene mutaciones de resistencia previas y si queremos elegir un nuevo esquema, sabemos que tiene que ser un esquema con una alta barrera genética para que en caso de que haya algún nuevo problema de adherencia, que ya ha reportado ella hasta 80%, entonces nos permita que la paciente tenga menos riesgo de desarrollar fallas. Hay múltiples estudios que hablan sobre el riesgo cardiovascular con el uso de inhibidores de proteasa y entre los fármacos que pudiéramos escoger para cambiar a la paciente, uno de los que tienen más alta barrera genética sería, por ejemplo, un cambio a darunavir. El darunavir ha estado asociado, de hecho ha habido muchos estudios que dicen que incrementa el riesgo cardiovascular. Inicialmente hay varios estudios del doctor Riom, el DAD, donde ellos decían que el darunavir estaba asociado con un incremento arriba del 30% de la mortalidad, pero en algunos metaanálisis posteriores que se reportaron dicen que más bien va a ir asociado a dosis. Algunos estudios demuestran que arriba de 1.600 miligramos de 1.200 miligramos de uso de darunavir incrementa más el riesgo cardiovascular que si mantenemos una dosis de 800 miligramos. Dado que la paciente no tiene mutaciones mayores para darunavir, a lo mejor utilizarlo en nuestro esquema con combinación o con booster con cobicistat pudiera ser todavía una buena elección. Alguna de las dudas ahí, por ejemplo, que nos quedaban también era si utilizar cobicistat en un paciente que ya tiene falla renal, porque en algunos escenarios se consideraba que pudiera ser también factor de riesgo para deteriorar la función renal,
pero también los últimos estudios dicen que no, que podemos utilizar cobicistat, entonces sería un fármaco de elección. Y otro de los puntos muy importantes que tenemos que valorar en este paciente, pues es que sigue siendo un paciente diabético mal controlado, y vamos a requerir entonces utilizar fármacos a largo plazo. Otro de los medicamentos que habitualmente utilizamos para segunda línea en pacientes ya con antecedentes de mutaciones serían los inhibidores de integrasa, pero sabemos que el uso de dosis altas de metformina arriba de 1 gramo están asociadas también con disminución de la disponibilidad a lo mejor del medicamento y con riesgo de que hayan falla. Entonces, sí sería muy importante que consideremos los fármacos que vamos a utilizar para rescate. Ahorita comentábamos que en una paciente ya con una tasa de filtrado de 29 mililitros, que era lo que nos reportaban, pues probablemente metformina ya no vaya a ser un esquema que utilicemos en el tratamiento de la diabetes y quizá pudiéramos utilizar entonces sin ningún problema un inhibidor de integrasa, por ejemplo dolutegra, y utilizar cualquier fármaco para control que no sea metformina sin riesgo de tener o de incrementar o toxicidad o disminuir la efectividad del esquema. Gracias, doctora Anix. Vamos a ahondar un poquito más en el abordaje que ahorita nos acaba de presentar y efectivamente, como nos acaba de decir, parte del abordaje, además del cambio de esquema, que todo lo que vemos en el caso de Camila nos hace ver la necesidad de hacerlo y no hacerlo al momento, sino que se debió hacer años atrás. Y la importancia de la valoración de las comorbilidades en este caso, como bien dijo, la diabetes, la hipertensión y datos que desconocemos del propio caso, que no tenemos más que en lapsos prolongados. No sabemos a qué se debió, pero al final tenemos el caso sin valoraciones intermedias. Doctora Isa, en el esquema antirretroviral inicial, como en el que después asignó con la falla del tratamiento y considerando la exposición que tuvo de 10 años a tenofovir, ¿qué opinas sobre la valoración que tuvo la paciente de las comorbilidades? Hola, buenos días. Buen día a todos. Bueno, en sí, la paciente pues es diabética, tiene antecedentes de obesidad, hipertensión, y bien sabemos que pues se asocia a un síndrome metabólico, así como tabaquismo positivo, y etilismo social. Y todas estas comorbilidades se asocian al desarrollo de una lesión renal crónica. De por sí, todos los antirretrovirales causan daño renal. Entonces, aquí de primera instancia, de inicio, la paciente no fue bien valorada, ya que desde su inicio le dieron, tuvo tenofovir. Y en su segundo esquema de tratamiento de falla, también estuvo expuesta al tenofovir disoproxil fumarato con lopinavir, ritonavir. Y sabemos que durante esos 10 años, obviamente, si de por sí ya la paciente tiene sus comorbilidades, igual no sabemos cuál haya sido el seguimiento, cómo haya estado su filtrado glomerular, su creatinina. Entonces, ahora sí que no sabemos cuál fue el seguimiento, pero en sí, pues sí, de inicio fue mal valorada. Entonces, aquí el cambio al cambio aquí sería darunavir, como mencionó la compañera, porque se ha visto que hay una mejor función renal cuando de lopinavir, ritonavir y tenofovir, si se cambian a darunavir, a tenofovir, a la fenamida, se ha asociado que hay una mejor función renal. Entonces, pues, y eso, porque el continuar el lopinavir, pues ellos son los que aumentan el daño de lesión renal. Entonces, aquí lo importante es, toda paciente con un filtrado menor de 30 mililitros por minuto, debemos evitar el tenofovir. Sí, así es, doctora Isaura, como muy acertadamente comenta, la paciente estuvo expuesta a un esquema de TDF
aun cuando tenía factores para progresión de daño renal. Y aparte agregamos que en el cambio por falla le dieron IP. Y todos sabemos que el IP va a incrementar incrementar el riesgo, tanto cardiovascular como renal. Tanto cardiovascular como renal, es cierto. Y es buen momento para hacer un... Se decía el tiempo que pasó entre una evaluación y otra. En lo personal puedo comentar que por la experiencia en Naucalpan llega a pasar que aunque el médico tratante pide estudios generales para estas valoraciones, en ocasiones como son pacientes de bajos recursos y el hospital al lado no cuenta con los insumos tampoco, el paciente no se los hace. Y tenemos pacientes que llegan a pasar hasta 2 años sin que tengamos ni siquiera una determinación de creatinina. Entonces, pues no sé, no dudo que no seamos tenemos una situación de este tipo. Y hablando de práctica clínica, doctor Carlos, ¿qué nos puede decir sobre la evaluación que realizan de la función renal y cardiovascular? Hola a todos, con el gusto de saludarles. Gracias, doctora, por la pregunta. Pues como bien comenta, en el tema de la evaluación del seguimiento, la guía práctica clínica nos sugiere que lo hagamos al menos cada 6 meses, perdón, la evaluación renal. Dependiendo ya del rango de edad y la filtración, pues va a ser la escala que vamos a utilizar para tener un mejor abordaje. Puede ser CKD-EPI, MDRD, etcétera, ¿no? Y la evaluación de riesgo cardiovascular se sugiere que se haga de forma anual. Todo depende también de cuáles son los insumos y con lo que contamos en nuestras unidades. Afortunadamente, en Mi Capacits tenemos como la ventaja de poder hacer la referencia al laboratorio de Hospital General Tijuana o a hacerlo a los subrogados de los centros de salud. Entonces tenemos 2 opciones y no tenemos como esa deficiencia. Quiero yo pensar que en el caso de este caso clínico, la paciente tenía dificultades para el acceso a hacer estos estudios de abordaje, de seguimiento, perdón, y pues por eso pasaron 10 años en los que no se hizo una supervisión del deterioro de la función renal que evidentemente estaba sucediendo y que pudo haberse evitado como todo el daño que está teniendo, ¿no? Actualmente. Entonces, de acuerdo a lo que nos marca la guía, nosotros sí en estos momentos, bueno, al menos en estos últimos años sí hemos tenido la posibilidad de hacerlo con los pacientes y en caso de ser necesario, pudiéramos incluso hacerlo cada 4 meses si vemos que el paciente tiene un deterioro como agudo o que está progresando de una manera más rápida, podemos hacerlo de una forma más frecuente. Muy bien, doctor Carlos, agradecemos. ¿Alguien más que quiera comentar la experiencia en su unidad para la posibilidad de realizar este tipo de evaluaciones? Sí, lo que comenta el doctor es muy, muy importante, pues una evaluación a lo mejor semestral que hubiera cumplido con la norma oficial hubiera permitido que hubiéramos detectado muy temprano, ya sea microalbuminuria, elevación de la creatinina sérica, algunas anormalidades en el ego que sabemos que no son muy útiles pues para determinar que algo está pasando y entonces en determinado momento hacer la intervención tanto para ver el control metabólico que estaba llevando, como para ver si era necesario hacer un cambio de tenofovir a algún otro antirretroviral. Habitualmente nosotros les comentábamos que yo trabajo en un hospital general de zona y no tenemos tanto problema para accesar a los estudios. Aquí sí tienen habitualmente en el control y también tenemos acceso pues a una valoración por nefrología si el paciente ya está teniendo algún cambio. Incluso ha habido pocos casos en los que han requerido incluso programarse una biopsia, pero es una ventaja de pronto, al menos para el abordaje de la función renal, el tener el acceso pues a cualquiera de estos insumos. Y precisamente como en el caso de esta paciente en específico con tantas comorbilidades, su síndrome metabólico, que es fumadora, que es hipertensa, o sea que tiene como muchos factores de riesgo como para tener complicaciones, precisamente en pacientes como ella son modelos para no perder de vista el seguimiento de estas escalas para poder hacer cambios proactivos antes de complicaciones mayores. Un punto muy importante, doctor Carlos, cambios proactivos. En un inicio nos preocupaba la sobrevida del paciente a largo plazo y con los nuevos tratamientos que tenemos, sobre todo a partir que los empezamos a usar en México,
pues prolongamos la vida del paciente y entonces cobra mayor importancia la valoración que hacemos de las comorbilidades del paciente. Ya Claro. no es el que sobreviva, sino la calidad de vida. Por supuesto. Es uno de los objetivos internacionales que ahora estamos manejando, la calidad de vida. Que en esta paciente realmente siendo tan joven, con 52 años, pues, y en el escenario que estamos hablando justo en este momento, pasamos a la siguiente pregunta. Doctora Nexi, en su opinión, y considerando todo lo que acabamos de hablar, ¿qué esquema antirretroviral estaría indicado para Camila? El antecedente del uso de IP y las probables también interacciones medicamentosas que no podemos dejar de considerarlas, sobre todo con sus comorbilidades. Aquí habría varias cuestiones a considerar. Una que es un paciente que se cambia aparte porque tiene comorbilidades y ahorita un evento muy significativo de falla renal, también con antecedentes ya de falla virológica y antecedentes también de mala adherencia. Esto significa, o sabemos nosotros que en todos los estudios está demostrado que debemos de escoger un esquema de rescate con fármacos, al menos 2 fármacos activos de alta barrera genética. Dentro de los fármacos de alta barrera genética que tenemos son inhibidores de proteasa o inhibidores de integrasa. Comentábamos previamente que darunavir está asociado al incremento de riesgo cardiovascular, pero a dosis mayores. Y consideramos también que el cobicistat en todo caso no estaría contraindicado por la falla renal, entonces a lo mejor un esquema con daruna cobicistat más dolutegravir sería un buen esquema de rescate, nos permitiría alta barrera genética y probablemente lograr cargas virales indetectables mucho más pronto. Y sería pues importante nosotros tendríamos que mantener la vigilancia obviamente sobre el riesgo cardiovascular. Y hablamos siempre pues que en mujeres de repente el riesgo cardiovascular es todavía mayor asociado a otro tipo de alteraciones o comorbidos que puedan tener, pero a mí me parece que ese sería un buen esquema. Habíamos considerado también a lo mejor en algún momento que utilizar otro tipo de backbone en lugar asociado a darunavir, pero a mí en este caso particular, por la tasa de filtrado glomerular que tiene, por las mutaciones basadas en inhibidores de transcriptasa nucleócidos, sí me causaría un poquito de preocupación utilizar algún fármaco que no tenga una barrera genética alta. No sé qué consideran mis compañeros. ¿Qué opinas sobre el Biktarvy? Sí me parecería que Bictegravir, sabemos que tiene una barrera genética alta, es un fármaco robusto, pero en el escenario del paciente que tiene la mutación 184B, que sí genera algo de susceptibilidad al tenofovir, siento que nos quedaríamos con un esquema relativamente débil. El tenofovir no tiene una barrera genética tan alta como dolutegra y por eso yo la verdad preferiría utilizar otro tipo de fármaco. Y aún así con una tasa de filtrado glomerular ya por debajo de los 30 mililitros, pensando que a corto, mediano plazo pueda continuar el deterioro porque ya es algo crónico, no sé, no me siento cómoda como utilizando ese fármaco. Y en este caso, entonces, priorizamos la barrera genética. De hecho, en la paciente. Muy bien. Yo opino que sí. Muy bien, ¿no? ¿Alguien que quiera, doctora Isaura? Me queda también inquietud. no, lo que iba a comentar No, adelante. De hecho, pues el Bictegravir está, bueno, el Bictegravir con emtricitabina tenofovir, pues está no se debe dar en pacientes con filtrado glomerular menor de 30, entonces la paciente tiene tiene 24, me parece, y entonces esa es nada más era la opinión. Aunque tiene una alta barrera genética, pero pues aquí el problema es el filtrado glomerular. Excelente, doctor. Doctor Carlos. Y el antecedente también de la falla virológica, Biktarvy, creo que no está suficientemente estudiado para el uso en pacientes que han tenido falla virológica. Como para un rescate no me sentiría cómodo yo tampoco utilizando ese esquema. Optamos por la biterapia y, como decía, priorizamos la barrera genética. Muy interesante. Y bueno, hablando del caso de Camila aún,
sus antecedentes, su situación actual. ¿Cuál sería su opinión sobre el pronóstico? Considero, Bueno, sabemos que todo, no, siga, doctor, siga. Sí, adelante. Adelante, doctora Isaura, la escuchamos. ok. Bueno, todos los tratamientos antirretrovirales pues están asociados a una menor o mayor lesión renal crónica. Pero específicamente en esta paciente, por la prolongada ingesta de tenofovir disoproxil fumarato y sus múltiples comorbilidades, el pronóstico pues para la función renal de esta paciente es malo a corto plazo, ya que se encuentra en un grado grado de filtrado glomerular de moderado a gravemente disminuido, y da también una albuminuria moderadamente elevada y puede desencadenar falla renal pues a mediano plazo. Entonces el pronóstico pues no es tan bueno. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar del caso de Camila? Pues de acuerdo con la doctora Isaura, la verdad es que es un caso muy complejo, muchas comorbilidades, muchas cuestiones todavía que vigilar de manera estrecha y bueno, todo dependerá de eso y de la aparición de otro tipo de complicaciones. Pues sabemos que un paciente diabético ya en este tipo de fallas, pues incluso la misma diabetes y la misma enfermedad renal crónica detonará más el riesgo cardiovascular y otro tipo de enfermedades, complicaciones micro y macrovasculares que esperamos pues que con los cambios que nosotros hagamos se logre revertir un poco, pero es probable que el pronóstico, como lo comentamos, pues no sea muy bueno. Pues bien, esperemos, nos vamos a topar sin duda con un caso como Camila, esperemos sea lo menos frecuentemente. Es un caso que no les deseo a ninguno de ustedes, definitivamente. Y bien, pasemos al caso número 2, el caso de Javier. También un caso que ya revisamos y que brevemente resumimos sin necesidad de presentarlo en su totalidad. Tomando en cuenta el caso de Javier, de 22 años, con un diagnóstico reciente de 8 meses apenas de infección por VIH, con un inicio de tratamiento con TAF, FTC y Victegravir, y considerando la presencia de eventos neuropsiquiátricos, doctor Carlos, ¿qué opina sobre el esquema del tratamiento del paciente? Opino que de acuerdo a las evaluaciones que le hicieron al paciente previo al inicio de su tratamiento antirretroviral, donde se podía evidenciar una leve depresión, sin embargo, a lo largo de su tratamiento ha tenido incremento de los efectos neuropsiquiátricos. Creo que debe tener asociación al inhibidor de integrasa que el paciente está actualmente tomando, las alteraciones neuropsiquiátricas que está presentando y que se debe hacer pues un cambio de forma proactiva, precisamente tratando de evitar las complicaciones a largo plazo. Cuando empezamos con los inhibidores de integrasa de segunda generación, pues realmente era el efavirenz el que nos preocupaba en este tipo de eventos adversos. Iniciamos con cambios a segunda generación y nos sorprendió la presencia de este tipo de eventos que si bien no se nos adelantó que podían ocurrir, los empezamos a ver poco a poco. Respecto a estos eventos neuropsiquiátricos y de acuerdo a su práctica clínica, doctora Nexi, ¿considera importante la valoración de estos y por qué razón? Perdón, tenía apagado el audio. Sí, tomando en cuenta que los eventos adversos neuropsiquiátricos impactan de repente bastante tanto en la adherencia del paciente como el seguimiento a sus consultas, es muy importante que nosotros tengamos una valoración previa que nos diga que el paciente no tiene a lo mejor de base depresión, ansiedad o algún otro trastorno que vayamos a exacerbar con el uso del tratamiento y que esto pues impacte en la recuperación y en la evolución del paciente.
Idealmente y de acuerdo pues a las guías de manejo, el paciente debe tener una valoración donde ya estemos determinando antes del inicio del tratamiento si el paciente va a tener alguna contraindicación para hacer un grupo de fármacos. Desafortunadamente, en algunas unidades, al menos por ejemplo nosotros que trabajamos en un hospital de segundo nivel del IMSS, no tenemos acceso a psicología previo a la valoración. De hecho, el paciente es referido de una unidad familiar con una prueba rápida directamente a la unidad. Nosotros hacemos toda la captura inicial del caso y a partir de esa valoración inicial, el paciente se envía a psicología. Psicología es un servicio que está aperturado, por supuesto, a todos los servicios de la unidad y como puede ser que llegue en la siguiente visita con su valoración por psicología, puede ser que no. Entonces, tomando en cuenta todos los estudios que dicen que los inhibidores de integrasa, que es ahorita lo que estamos utilizando de primera línea, generan eventos neuropsiquiátricos, pues sí es muy importante que el paciente tuviera la valoración inicial y esto yo creo que debe ser anotado por parte de nosotros como un punto de práctica clínica para gestionar un psicólogo que esté adherido pues directamente a la clínica de VIH. En Capacit tenemos el acceso desde el primer día al servicio de psicología. Doctor Carlos, no sé si quiera opinar brevemente sobre este aspecto, ya que también se encuentra en Capacit. Precisamente en mi unidad es muy similar, con la ventaja de que tenemos 2 psicólogas que están siempre disponibles para la valoración del paciente. Incluso ellas hacen una valoración inicial previo a que entre el paciente a la consulta médica. Entonces, al momento de tú recibir el expediente, tú ya tienes una evaluación por parte de psicología que te apoya en la decisión del tratamiento antirretroviral para el paciente, ¿no? Entonces, esto creo que es una gran ventaja y que definitivamente debería estar disponible en todas las unidades. Al igual que en el SAI, ¿verdad, doctora Isaura? Sí, de hecho, la psicóloga, bueno, aquí en mi caso, pasan con nosotros la consulta de primera vez y ya nosotros lo pasamos a psicología y ya ella es la que le da le da su seguimiento. Uh-huh. Okay. Y bueno, se me ocurre en el momento, el apoyo psicológico lo tenemos a la mano, pero psiquiátrico no. Nosotros para referir a psiquiatra tenemos que mandar a la Ciudad de México. En el Estado de México no tenemos el acceso, no hay un hospital general de segundo nivel que cuente con psiquiatría. Mi tercer nivel es hasta Toluca y realmente es más factible en Ciudad de México. No sé cómo manejen ustedes el acceso a psiquiatría, por ejemplo, en un paciente con depresión severa que realmente ella requiere del psiquiatra. Nosotros habitualmente hacemos, de hecho, toda la fase a veces de contención inicial cuando el paciente llega de primera vez y llega en proceso de duelo, pues la hace el médico tratante. Y nosotros sí podemos ahí utilizamos alguna escala rápida para diagnóstico temprano de depresión y si el paciente tiene, de ahí mismo lo mandamos a psiquiatría y la cita con psiquiatría sí se genera entre 8 a 15 días. Entonces, afortunadamente para psiquiatría sí tenemos un acceso relativamente temprano. Un punto bueno, doctora. Sí, con nosotros también es un acceso rápido. Tenemos una unidad de psiquiatría. En el hospital Sí, con psiquiatra. Y hay que enviar a Acapulco en este caso, a Chilpancingo. Uh-huh. Bien, en pacientes en tratamiento con inhibidores de integrasa de segunda generación, doctora Isaura, ¿qué abordaje inicial le da a la presencia de eventos adversos? ¿Cuál es la pregunta? En pacientes que Ajá. están en tratamiento con inhibidores de integrasa de segunda generación, como es el caso, ¿qué abordaje inicial le da a la presencia ya de los eventos adversos? Primero que nada, pues aquí en los pacientes, pues se hace una valoración de acuerdo, primero de cómo se siente el paciente, si tiene algún efecto secundario, por ejemplo, la falta de sueño, el insomnio. Entonces, procuramos hacerle la adherencia y también hacerle un cambio de horario. En este caso, a veces lo pasamos a la mañana
Bueno, en mi caso ha funcionado, de que sí, el cambio de horario al turno de la mañana, los síntomas han revertido. Eso es en la experiencia. Gracias, doctora Isabel. En el escenario de Javier, con la persistencia de eventos adversos, doctor Carlos, ¿qué tratamiento antirretroviral propone? En discusiones previas que tuvimos al analizar el caso, creo que llegamos a grandes conclusiones, puesto que el hacer un cambio a otro inhibidor de integrasa no nos tendría pues ningún beneficio para el paciente, no habría cambio en las alteraciones neuropsiquiátricas que está presentando, teniendo en cuenta que el único inhibidor de integrasa que disponemos, bueno, para primera línea es dolutegravir, y al final de cuentas, pues de acuerdo a los estudios que se han presentado, las alteraciones neuropsiquiátricas no representan algún cambio, ¿no? Creo que un cambio que podríamos hacer en este paciente para evitar la persistencia de los efectos neuropsiquiátricos sería, pues, darunavir cobicistat potenciado con emtricitabina tenofovir. Este creo que podría ser un abordaje para el paciente. ¿Alguna otra opinión, doctora Alexis, sobre el tratamiento? Sí, como habíamos comentado en los estudios de TOX, se hicieron evaluaciones precisamente de los pacientes que presentaban alteraciones neuropsiquiátricas con el uso de dolutegra. Habíamos comentado que dolutegra y victegravir prácticamente tienen la misma tasa de eventos adversos, pero sí hay otros inhibidores de integrasa como el vitegravir y raltegravir que se ha visto que tienen menos eventos neuropsiquiátricos, y uno de los estudios que condució el doctor Pérez Valero era el cambio de dolutegravir a el vitegravir. Pero, bueno, no sé cómo sean sus unidades, nosotros no tenemos disponibilidad ya de accesar al vitegravir. Entonces, otro de los fármacos que se estudió en este estudio de TOX también, por el mismo autor, era el cambio de Aruna-Cobi y les iba bastante bien con la resolución de los síntomas. Entonces, yo estoy de acuerdo también que pudiéramos utilizar. Por ahí en las opciones de tratamiento que nos ponían en el caso clínico, vendría también una opción muy interesante que era doravirina, que yo creo que también en un futuro, nosotros no lo tenemos disponible, pero también pudiera ser una opción ya que llegue para utilizarse. Y pues doravirina, pues sabemos que va a tener un buen perfil también para riesgo cardiovascular. Entonces, pues ahorita sería Daruna, y si tenemos opcional en algún momento, doravirina. Así es. En Naucalpan sí hemos llegado a ver eventos adversos de este tipo. Yo creo que es un buen momento para que podamos investigar y sacar conclusiones de con qué frecuencia lo vemos y qué evolución presenta. Lo importante es detectarlo, porque no dejar escapar la oportunidad de no solamente evaluarlo cuando iniciamos, sino también con el paso de los meses, para encontrar qué tanto está realmente produciendo este tipo de trastornos en el sueño, que en lo personal es lo que hemos llegado a ver, depresión y trastornos en el sueño. ¿Ustedes han llegado a notar que con qué frecuencia, o no han tenido tiempo de estudiarlo, o qué trastornos han quedado en sus unidades? Nosotros sí hemos tenido que realizar un par de cambios, pero para una población como de 400 que tenemos con victegravir, la verdad es que son 2 o 3 cambios que tuvimos que hacer por insomnio, y uno fue por depresión, pero ya tenía antecedentes de depresión, había recibido tratamiento, estaba estable, pero al momento de reiniciar o de cambiar a inhibidor de integrasa, pasó precisamente o inició nuevamente con síntomas de depresión. Entonces, no hemos tenido tantos casos, y habitualmente un par que tuvimos de insomnio sí resolvieron con el cambio del victegravir a la dosis matutina. La verdad es que posterior al cambio del efavirenz, que ahí era donde era muy notorio las alteraciones neuropsiquiátricas, ahora con los inhibidores de integrasa son mínimos, la verdad, los pacientes que me hacen referencia a alguna alteración de este tipo. Sí. Muy
Muy bien. ¿Alguna otra opinión para concluir? De hecho, igual en mi unidad nada más de 270 pacientes aproximadamente que manejamos, solamente un paciente tuvo un cambio de Victegravir por insomnio y depresión moderada, pero está estable ahorita el paciente, indetectable. Muy bien. Pues bueno, creo que no queda más que agradecer la participación para el desarrollo del foro, de este videoforo de discusión. Pues haber estado trabajando en el equipo 7 ha sido un constante adquirir nuevas experiencias. Aprovecho la ocasión para agradecerles la paciencia que han tenido para conmigo cuando a veces no podemos contestar al momento, pero creo que ha sido muy fructífera esta reunión y esta discusión. Gracias a todos. Gracias a Gracias, usted, doctora. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día.